A veces el destino usa nuestra mayor humillación para llevarnos al encuentro de nuestro verdadero camino. Una joven virgen de 19 años pensaba que estaba viviendo el día más feliz de su vida, pero descubriría que algunas puertas necesitan cerrarse para que otras mucho más grandiosas puedan abrirse. Cuando creemos que lo hemos perdido todo, puede ser que estemos a punto de ganar exactamente aquello que nuestra alma siempre buscó. Antes de comenzar este emocionante viaje, no olvide suscribirse al canal para recibir historias conmovedoras todos los días. Deje aquí en los comentarios de qué ciudad nos está escuchando. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta narrativa y aproveche para darle al me gusta, que nos ayuda mucho a seguir trayendo siempre nuevas historias. El vestido de novia blanco ondeaba suavemente con la brisa de la tarde, mientras Mariela Alburquerque caminaba por la nave central de la iglesia matriz de San José, en Aranjuez. 300 invitados se levantaron con reverencia, observando a la joven de 19 años, que irradiaba una belleza sencilla y una felicidad genuina que parecía iluminar todo el ambiente sagrado. Sus cabellos castaños estaban cuidadosamente recogidos en un moño bajo, adornado con pequeñas flores blancas que su madre, doña Celia, había recogido del jardín de la casa por la mañana. El vestido, simple pero elegante, había sido cosido con amor por una modista local, usando cada céntimo que la familia Alburquerque logró ahorrar durante 2 años de preparativos. Mariela sonreía radiante, sus ojos castaños brillando de emoción mientras caminaba al lado de su padre, señor Osvaldo, un hombre de estatura mediana y cabellos grises que trabajaba como contable en la empresa Morales e Hijos hacía más de 20 años. Él usaba el único traje bueno que poseía, planchado con esmero por doña Celia la noche anterior. La iglesia estaba decorada con simplicidad y buen gusto. Arreglos de flores blancas y follaje verde adornaban los bancos, y velas blancas esparcidas por el altar creaban una atmósfera romántica y solemne. El perfume suave de las flores se mezclaba con el incienso tradicional, creando una fragancia que Mariela sabía que recordaría para siempre. En el altar, el padre Antonio esperaba con una sonrisa paternal. Había bautizado a Mariela, le había dado su primera comunión, y ahora se preparaba para oficializar la boda que toda la ciudad comentaba desde hacía meses. La unión entre la hija del contable más respetado de la región y Santiago Morales, hijo único del dueño de la empresa familiar, era vista por todos como un verdadero cuento de hadas. Pero cuando Mariela llegó al altar, sus ojos buscaron automáticamente a Santiago, y lo que vio la hizo dudar. El lugar donde debería estar su prometido estaba vacío. Un murmullo bajo comenzó a extenderse por los bancos de la iglesia. Mariela sintió su corazón acelerarse, pero forzó una sonrisa, pensando que quizás Santiago solo estaba nervioso y había ido al baño o algo así. Después de todo, siempre fue un joven sensible, y ella sabía que los grandes eventos lo ponían ansioso. Padre Antonio se acercó discretamente y susurró algo que ella no logró entender completamente. La sonrisa del religioso parecía forzada ahora, y él gesticulaba nerviosamente con las manos. «¿Dónde está Santiago?», preguntó Mariela en voz baja, aún sujetando firmemente el brazo de su padre. Señor Osvaldo miró a su alrededor con creciente preocupación. Él conocía bien a la familia Morales y sabía que eran personas serias y puntuales. La ausencia del prometido no tenía sentido alguno. Fue entonces cuando Débora Machado, la mejor amiga de Mariela desde la infancia y su madrina de boda, se acercó al altar con un sobre blanco en las manos. Su rostro estaba pálido y sus ojos evitaban la mirada de la novia. «Mariela», Débora comenzó, su voz temblando visiblemente. «Santiago me pidió que te entregara esto». Mariela tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito con la caligrafía familiar de Santiago, pero había algo diferente en la forma en que las letras parecían apresuradas y nerviosas. Cuando abrió la carta, sus piernas casi cedieron. Las palabras parecían bailar ante sus ojos. «Mariela, perdóname, pero no puedo casarme contigo. Débora está esperando un hijo mío. Partimos hacia Madrid esta mañana para comenzar una nueva vida juntos. Espero que encuentres a alguien que te merezca de verdad. Santiago».
El silencio en la iglesia era ensordecedor. Algunos invitados ya se habían levantado, intentando entender lo que estaba sucediendo. Otros susurraban entre sí, y algunos ya sacaban sus teléfonos móviles. Mariela releyó la carta 3 veces, como si las palabras pudieran mágicamente transformarse en algo diferente. La realidad comenzó a imponerse cruelmente. Su prometido había huido con su mejor amiga, y ella lo descubría en el altar delante de todos los que amaba y respetaba. Débora se alejó rápidamente, evitando cualquier contacto visual. Mariela notó entonces cómo la cintura de su amiga estaba ligeramente más ancha, disimulada hábilmente por el vestido de madrina. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos castaños de la joven novia. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de humillación profunda. Toda la ciudad estaba allí, presenciando su vergüenza. Personas que la conocían desde pequeña, vecinos, compañeros de trabajo, familiares lejanos. Todos vieron el momento en que sus sueños se destrozaron públicamente. Señor Osvaldo intentó abrazar a su hija, pero Mariela se apartó instintivamente. El dolor era demasiado grande para ser consolado en ese momento. Doña Celia lloraba silenciosamente en uno de los bancos de adelante, amparada por 2 primas que vinieron de ciudades vecinas especialmente para la boda. Fue cuando algunos invitados más jóvenes comenzaron a susurrar y a señalar discretamente a sus teléfonos. Mariela notó con horror que algunos estaban grabando la escena. En pocos minutos, su humillación estaría siendo compartida en las redes sociales como entretenimiento cruel. La joven sentía que iba a desmayarse. El vestido de novia, que minutos antes representaba la realización de todos sus sueños, ahora parecía una fantasía ridícula. Cada mirada de los invitados quemaba su piel como hierro al rojo vivo. Fue en ese momento que un movimiento en el fondo de la iglesia llamó su atención. Un hombre alto, de cabellos oscuros con hilos plateados en las sienes, se levantó silenciosamente de uno de los últimos bancos. Vestía un traje italiano impecablemente cortado, y su postura transmitía una elegancia natural que contrastaba con el ambiente tenso de la iglesia. Mariela nunca había visto a ese hombre antes, pero reconocía su tipo. Era claramente alguien de mucho dinero y prestigio, probablemente un cliente importante de la empresa donde trabajaba, invitado por la familia Morales. El hombre comenzó a caminar por la nave central de la iglesia con pasos decididos, pero sin prisa. Sus ojos oscuros estaban fijos en Mariela, y había algo en su mirada que ella no lograba descifrar completamente. No era pena ni curiosidad mórbida como los demás. Era algo más profundo, como reconocimiento. Cuando llegó al altar, se detuvo delante de Mariela y habló con una voz grave y segura, teñida por un leve acento italiano que hacía sus palabras aún más impactantes. «Señorita, permítame acompañarla fuera de esta situación». Mariela lo miró a los ojos y vio algo que la tranquilizó inexplicablemente. Sin saber por qué, le extendió la mano enguantada. El hombre la tomó con delicadeza y la guió hacia la puerta lateral de la iglesia, evitando la mirada curiosa de los invitados. Mientras caminaban, Mariela podía escuchar el murmullo creciente detrás de ellos. Personas comentando, especulando, algunos aún grabando con los teléfonos. Pero extrañamente, al lado de aquel desconocido elegante, ella se sentía protegida de la curiosidad cruel de los demás. Cuando llegaron al jardín lateral de la iglesia, lejos de las miradas indiscretas, el hombre se volvió hacia ella y dijo con gentileza: «Mi nombre es Giuseppe Benedetti, y créame cuando digo que este no es el fin de su historia, sino solo el fin de un capítulo que no merecía ser escrito». Mariela lo miró con sorpresa. El nombre Giuseppe Benedetti era conocido en toda la región. Él era el propietario del mayor complejo agroindustrial del interior de la región, un hombre que había transformado una hacienda heredada de su padre en un imperio que empleaba a miles de personas. «¿Por qué me ayudó?», preguntó ella, su voz aún embargada por la emoción. Giuseppe la observó por un momento, como si estuviera viendo algo más allá de la joven humillada delante de él. «Porque reconozco el dolor en los ojos de alguien que merece mucho más de lo que recibió de la vida», respondió él simplemente. «Y porque creo que todas las personas tienen derecho a una segunda oportunidad de ser verdaderamente felices».
Mariela sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero ahora eran diferentes. Ya no eran lágrimas solo de dolor, sino también de algo que ella no lograba nombrar completamente. Esperanza, quizás. «Usted ni siquiera me conoce», dijo ella en voz baja. «Es verdad», Giuseppe asintió. «Pero conozco la traición. Conozco la sensación de tener nuestra confianza pisoteada por aquellos a quienes más amamos. Y sé que eso no define quiénes somos, sino que solo revela quiénes son ellos realmente». Había algo en su voz que hizo que Mariela percibiera que esas palabras provenían de una experiencia personal y dolorosa. «Venga», dijo, ofreciéndole nuevamente el brazo. «Permítame llevarla a casa. Sus padres deben estar preocupados». Mariela miró hacia atrás, hacia la iglesia donde su vida se había desmoronado públicamente minutos antes. Luego miró al hombre que había aparecido como un ángel de la guarda en su momento más oscuro. «Gracias, señor Benedetti», susurró ella. «Giuseppe», corrigió él con una sonrisa gentil. «Y no hay nada que agradecer. A veces, ayudar a alguien es la única forma que tenemos de ayudarnos a nosotros mismos». Mientras caminaban hacia el coche negro de Giuseppe, un Mercedes-Benz que esperaba al otro lado de la plaza, Mariela no podía imaginar que aquel encuentro cambiaría su vida de una forma que ni sus sueños más optimistas se habían atrevido a imaginar. El sol de la tarde creaba reflejos dorados en sus cabellos castaños, y aun en el dolor más profundo, había algo en Giuseppe Benedetti que hacía que Mariela sintiera que quizás, solo quizás, el destino tuviera planes mucho mayores para ella que un matrimonio común en una pequeña ciudad del interior. El Mercedes-Benz negro se deslizaba suavemente por las carreteras rurales que rodeaban Aranjuez, y Mariela observaba por la ventana los paisajes que conocía desde niña, pero que ahora parecían completamente diferentes. Todo había cambiado en cuestión de minutos. Su vida entera, todos sus planes, todas sus certezas se habían desmoronado como un castillo de arena tocado por una ola inesperada. Giuseppe conducía en silencio respetuoso, permitiendo que ella procesara el trauma emocional que había sufrido. De vez en cuando miraba por el espejo retrovisor para verificar si ella estaba bien, pero no hacía preguntas ni intentaba forzar ninguna conversación. Mariela aún vestía el vestido de novia, y la ironía de la situación no pasó desapercibida. Allí estaba ella, ataviada para el día más feliz de su vida, siendo llevada a casa por un hombre que había conocido hacía menos de una hora, después de haber sido abandonada en el altar por el hombre que amaba hacía 2 años. «Vivo en la calle de las Acacias, número 215», dijo ella en voz baja, rompiendo el silencio. «Es una casa sencilla, con portón verde». Giuseppe asintió, pero no giró hacia el barrio donde ella vivía. En cambio, continuó por la carretera principal que llevaba a las afueras de la ciudad. «Perdón», dijo Mariela, sintiendo que debería haber dado mejor las indicaciones. «Usted pasó la calle». «Sé dónde vives, Mariela», respondió Giuseppe con gentileza, «pero creo que en este momento necesitas un lugar tranquilo para procesar todo lo que ha sucedido. Tu casa debe estar llena de personas queriendo hacer preguntas, dar consejos o simplemente satisfacer la curiosidad». Ella percibió que él tenía razón. Doña Celia probablemente ya estaba en casa, rodeada de vecinas y parientes que habían salido de la iglesia poco después del incidente. Lo último que Mariela quería en ese momento era enfrentar miradas de lástima y una avalancha de comentarios bien intencionados, pero dolorosos. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, sin demostrar miedo. Había algo en la presencia de Giuseppe que la hacía sentir segura aún sin conocerlo. «A la hacienda San Giuseppe», respondió él. «Está a 15 minutos de la ciudad. Allí podrás tener la tranquilidad necesaria para decidir cuáles serán tus próximos pasos». Mariela había oído hablar de la hacienda de Giuseppe Benedetti durante toda su vida. Era una propiedad legendaria en la región, construida por inmigrantes italianos a principios del siglo pasado y transformada por Giuseppe en uno de los emprendimientos agrícolas más prósperos de la Comunidad de Madrid. Cuando pasaron por el portón principal de la hacienda, Mariela entendió por qué el lugar era famoso. Un camino flanqueado por palmeras imperiales llevaba a una sede imponente, una construcción que mezclaba la elegancia italiana con la robustez de las casas coloniales.
Jardines cuidadosamente planificados rodeaban la casa principal, con fuentes de mármol y parterres de flores que exhalaban perfumes suaves en el aire de la tarde. Giuseppe estacionó el coche frente a la entrada principal y rodeó el vehículo para abrir la puerta a Mariela. Ella aceptó su mano para bajar, agradecida por la cortesía en un día en que se había sentido tan irrespetada. Una mujer de aproximadamente 60 años apareció en la galería de la casa. Tenía cabellos plateados recogidos en un moño elegante y vestía un discreto vestido de color azul marino. Sus ojos, aunque gentiles, demostraban la eficiencia de alguien acostumbrada a gestionar una casa grande. «Señora Antonieta», llamó Giuseppe, «esta es la señorita Mariela. Necesitará una habitación para descansar y quizás ropa más cómoda». Doña Antonieta bajó los escalones de la galería con agilidad y se acercó a Mariela con una sonrisa maternal. Hablaba español fluidamente, pero con el encanto del acento italiano que revelaba sus orígenes. «¡Qué joven tan linda!», dijo, tomando las manos de Mariela entre las suyas. «Ven, cara mía, vamos a cuidarte». Mariela miró a Giuseppe, aún dudosa. «No puedo simplemente imponer mi presencia aquí». «No te estás imponiendo», él interrumpió con firmeza. «Estás aceptando la hospitalidad de alguien que entiende que todos nosotros, en algún momento de la vida, necesitamos un refugio seguro para curar nuestras heridas». Había algo en la forma en que él dijo esas palabras que hizo que Mariela percibiera que Giuseppe hablaba por experiencia propia. Ella se preguntó qué tipo de heridas un hombre aparentemente tan exitoso y poderoso podría haber sufrido. Doña Antonieta la guió por los pasillos de la casa, y Mariela se impresionó con la belleza discreta y el buen gusto que impregnaban cada habitación. Las paredes estaban decoradas con pinturas de paisajes italianos y españoles, y muebles antiguos de madera oscura creaban una atmósfera de elegancia atemporal. «Esta será tu suite», doña Antonieta dijo, abriendo una puerta que reveló una habitación espaciosa y luminosa. Las ventanas daban a los jardines traseros de la casa, donde rosas rojas y blancas creaban un espectáculo de colores y perfumes. «El baño está por allí, y busqué algo de ropa que te debe servir». Sobre la cama de madera labrada estaban dispuestos un vestido simple de algodón azul claro, ropa interior aún con etiquetas y zapatillas cómodas. «¿Cómo consiguió todo esto tan rápidamente?», preguntó Mariela sorprendida. Doña Antonieta sonrió con tristeza. Eran de Francesca, la esposa de Giuseppe. Ella falleció hace 10 años, pero Giuseppe nunca pudo deshacerse de sus cosas. Creo que ella estaría feliz de saber que están ayudando a alguien necesitado. El nombre de la esposa fallecida fue mencionado con tanto cariño que Mariela percibió inmediatamente que había una historia dolorosa detrás de la generosidad de Giuseppe. «Descansa un poco», doña Antonieta continuó. «Cuando estés lista, búscame en la cocina. Prepararé algo para que comas». Cuando se quedó sola, Mariela se sentó en el borde de la cama y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por la humillación pública, por la traición de Santiago y Débora, por los 2 años de relación que descubrió que eran una mentira, por los planes de futuro que se habían evaporado en minutos. Pero también lloró por algo más profundo, el descubrimiento de que había sido demasiado ingenua para percibir señales que probablemente estaban allí hacía meses. ¿Cómo no había notado el cambio en el comportamiento de Santiago? ¿Cómo no había percibido que Débora estaba extraña últimamente? Después de unos minutos, se levantó y fue hasta la ventana. Los jardines de la hacienda San Giuseppe se extendían hasta donde sus ojos podían alcanzar, y había una paz en aquel paisaje que comenzó a calmar su corazón herido. Decidió tomar un baño y cambiarse de ropa. El agua caliente de la ducha lavó no solo el sudor del estrés, sino también simbólicamente el peso de la terrible mañana. Cuando vistió el vestido azul claro que había pertenecido a Francesca, Mariela se sorprendió con el ajuste perfecto. Debieron haber tenido cuerpos similares. Siguiendo las instrucciones de doña Antonieta, bajó las escaleras y encontró la cocina de la hacienda, un ambiente amplio y acogedor que combinaba modernidad funcional con el encanto rústico de las cocinas tradicionales italianas. El aroma de hierbas frescas y algo delicioso cocinándose en el horno perfumaba el aire. Mucho mejor,
Doña Antonieta dijo, sonriendo al verla. Siéntate, cara mía. Preparé una sopa de verduras y pan casero. Necesitas alimentarte. Mariela obedeció y se sentó a la mesa de madera maciza. La comida estaba deliciosa, sazonada con hierbas que ella no sabía identificar, pero que creaban sabores únicos y reconfortantes. ¿Puedo hacer una pregunta?, Mariela dijo después de unos minutos de silencio. Claro, cara mía. ¿El señor Giuseppe siempre ayuda a personas desconocidas de esta forma? Doña Antonieta dejó de remover la olla y se volvió para mirar a Mariela a los ojos. Giuseppe es un hombre bueno, pero muy reservado. No suele traer gente extraña a casa. Hoy fue diferente. ¿Diferente cómo? La ama de llaves dudó por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto podía compartir. Giuseppe perdió mucho en la vida. Cara mía. Su esposa Francesca y su hijo Lorenzo murieron en un accidente de coche hace 10 años. Desde entonces se cerró al mundo. Trabaja mucho, cuida los negocios, pero evita relaciones personales profundas. Mariela sintió una punzada de tristeza por el hombre que había sido tan gentil con ella. Cuando él la vio hoy en la iglesia, doña Antonieta continuó. Algo cambió en él. No sé explicar exactamente qué, pero fue como si él reconociera algo en usted. ¿Reconociera qué? El dolor, quizás. La sensación de ser traicionado por aquellos en quienes más confiamos. Mariela comprendió que había más en esa historia. ¿Qué sucedió exactamente con su esposa? Doña Antonieta volvió a remover la olla, evitando la mirada de Mariela. Esa es una historia que Giuseppe debe contarte, sí y cuando se sienta listo. No es mi lugar revelarla. En ese momento, Giuseppe apareció en la cocina. Había cambiado el traje por ropa más casual, una camisa blanca de algodón y pantalones de lino beige. Aún vestido de forma sencilla, mantenía la elegancia natural que Mariela había notado desde el primer momento. ¿Cómo te sientes?, preguntó, su mirada demostrando preocupación genuina. Mejor, Mariela respondió honestamente. Gracias por todo, por el refugio, por la gentileza, por la ropa. Giuseppe asintió y se sirvió un café expreso que doña Antonieta había preparado. No hay necesidad de agradecimientos. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. Lo dudo, dijo Mariela en voz baja. La mayoría de la gente solo habría observado y comentado después. Usted se levantó y actuó. Giuseppe la observó por un momento, como si estuviera evaluando algo. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Mariela asintió. ¿Realmente amabas a ese joven? La pregunta la tomó por sorpresa. Ella esperaba que él preguntara sobre sus planes, sobre lo que haría ahora, pero no sobre sus sentimientos. Pensaba que sí, respondió ella después de reflexionar, pero ahora me pregunto si lo que amaba era la idea de un futuro seguro y feliz, o si realmente conocía a Santiago como persona. Giuseppe asintió, como si la respuesta confirmara algo que él había sospechado. El amor verdadero, dijo, no es solo sobre felicidad y seguridad, es también sobre conocer verdaderamente a la persona con quien compartimos la vida, incluyendo sus imperfecciones y sus sombras. Usted habla como alguien que aprendió eso de la manera difícil, Mariela observó. El rostro de Giuseppe se cerró ligeramente, pero no de forma hostil. Era más como alguien que había sido tocado en una herida aún sensible. Todos nosotros aprendemos algunas lecciones de la manera más difícil, dijo simplemente. Giuseppe, doña Antonieta interrumpió con tacto. El señor Marcos llamó 3 veces. Dijo que necesita hablar contigo sobre el contrato de exportación. Giuseppe suspiró. Los negocios no paran ni los fines de semana. Se volvió hacia Mariela. Necesito ocuparme de algunas cuestiones de trabajo. Siéntete libre de explorar la propiedad, descansar o simplemente hacer lo que te haga sentir mejor. Esta es tu casa mientras la necesites. Después de que él salió, Mariela terminó de comer en silencio, procesando todo lo que había sucedido en aquel día surreal. Unas horas antes, ella era una novia radiante caminando hacia el altar. Ahora era una joven traicionada encontrando refugio en la casa de un hombre que apenas conocía, pero que había demostrado más gentileza en pocas horas que su ex prometido en 2 años de relación. Doña Antonieta dijo, ¿puedo pasear por los jardines? Claro, cara mía. Solo evita el ala este de la casa. Giuseppe mantiene algunas habitaciones cerradas por allí.
Mariela salió a los jardines y se perdió entre las alamedas de flores y árboles frutales. Había algo terapéutico en la belleza ordenada de aquel lugar, como si la perfección de la naturaleza cuidadosamente cultivada pudiera curar las heridas del alma. Estaba caminando cerca de un lago ornamental cuando vio a Giuseppe al otro lado, hablando por teléfono de forma intensa. Incluso a la distancia, ella podía percibir que la conversación no estaba siendo fácil. Sin querer invadir su privacidad, ella se alejó y continuó caminando. Pero una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué tipo de hombre era realmente Giuseppe Benedetti? ¿Y por qué se había tomado la molestia de ayudar a una completa extraña en el día más difícil de su vida? Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, Mariela tuvo la extraña sensación de que su vida había tomado una dirección completamente inesperada. No sabía aún si sería para mejor o para peor, pero por primera vez desde que recibió la carta de Santiago, sentía una curiosidad genuina sobre lo que el futuro podría depararle. Los días que siguieron a la boda frustrada pasaron como un sueño extraño para Mariela. Ella había permanecido en la hacienda San Giuseppe por una semana entera, y Giuseppe nunca mencionó cuándo debería partir. De hecho, él parecía genuinamente satisfecho con su presencia, aunque sus encuentros fueran breves y siempre rodeados por una cortesía respetuosa. Mariela había establecido una rutina tranquila. Se despertaba temprano, ayudaba a doña Antonieta en la cocina, caminaba por los jardines, leía algunos de los libros de la biblioteca de la casa y por las tardes se sentaba en la galería para observar a Giuseppe coordinando los trabajos de la hacienda. Era un hombre incansable, siempre verificando plantaciones, conversando con empleados, atendiendo llamadas de negocios. Aquella mañana de sábado, Mariela estaba en el jardín de rosas cuando escuchó voces acercándose. Giuseppe caminaba acompañado de un hombre más joven, elegantemente vestido, que gesticulaba de forma animada mientras hablaba. «Giuseppe, tienes que considerar seriamente esta propuesta», el hombre decía. «La empresa italiana está ofreciendo una sociedad que puede triplicar nuestra exportación de café». «Marcos», Giuseppe respondió con paciencia, «ya hemos hablado de esto. No estoy interesado en expandir los negocios en este momento». Mariela reconoció el nombre. Marcos era el socio minoritario que Giuseppe había mencionado algunas veces. Era un hombre de aproximadamente 35 años, con cabellos rubios y una sonrisa constante que parecía calculada para agradar. ¿Pero por qué? Marcos insistió. Siempre fuiste ambicioso, siempre quisiste llevar a San Giuseppe al siguiente nivel. ¿Qué cambió? Giuseppe se detuvo cuando notó a Mariela entre las rosales. «Buenos días, Mariela. Espero que hayas dormido bien». «Buenos días», ella respondió, sintiéndose ligeramente avergonzada por haber escuchado la conversación. Marcos la miró con curiosidad mal disimulada. «Ah, tú debes ser la joven que Giuseppe mencionó, la que pasó por esa situación terrible en la boda». Mariela se sonrojó, percibiendo que su historia ya se había extendido hasta los círculos sociales de Giuseppe. «Marcos», Giuseppe dijo con un tono de advertencia, «Mariela es nuestra invitada y merece privacidad». «Claro, claro», Marcos se apresuró a decir, pero sus ojos continuaron estudiando a Mariela con interés. «Es solo que toda la ciudad está comentando». La valentía de Giuseppe al ayudarla fue realmente admirable. Giuseppe se acercó a Mariela y le extendió el brazo. «¿Te gustaría acompañarme al cafetal?» Marcos ya se iba. Marcos pareció sorprendido por la despedida poco sutil, pero se despidió con educación y partió hacia su coche. «Disculpa por esto», Giuseppe dijo mientras caminaban. «Marcos no tiene mala intención, pero a veces no sabe medir las palabras». «No te preocupes», Mariela respondió. «Imagino que mi situación haya causado comentarios. Es natural». Caminaron en silencio por unos minutos, adentrándose en la plantación de café que se extendía por hectáreas. Las plantas estaban cargadas de frutos en diferentes etapas de maduración, creando un mar de verdes y rojos que se perdía en el horizonte. «Es hermoso», Mariela dijo, admirando la vista. «Mi abuelo plantó los primeros cafetos aquí en 1925», Giuseppe contó. «Llegó de Italia con solo una maleta y un sueño de crear algo duradero en España.
Y lo consiguió. Sí, pero a un costo muy alto. Él trabajó hasta casi morir de agotamiento y mi abuela enviudó muy temprano. Mi padre creció prometiendo nunca cometer los mismos errores. ¿Y los cometió? Giuseppe se detuvo y la miró con una expresión compleja. No exactamente los mismos, pero otros igualmente dolorosos. Mariela percibió que él se estaba abriendo de una forma que no había hecho antes. ¿Y tú? ¿Yo? Giuseppe sonrió con tristeza. Yo cometí errores completamente diferentes, quizás peores. Habían llegado a un área elevada de la plantación, desde donde podían ver toda la extensión de la hacienda. Era una vista impresionante, pero Mariela estaba más interesada en la expresión pensativa en el rostro de Giuseppe. «¿Puedo preguntar sobre tu esposa?», dijo ella con delicadeza. El rostro de Giuseppe se cerró ligeramente, pero él no se apartó ni cambió de tema. «¿Qué te gustaría saber?». Doña Antonieta dijo que ella falleció en un accidente de coche. ¿Eran felices? Giuseppe tardó en responder, y Mariela comenzó a temer haber traspasado algún límite. «Pensaba que lo éramos», dijo finalmente, «pero descubrí después de su muerte que había muchas cosas sobre Francesca que yo no sabía, o que elegí no ver». «¿Qué tipo de cosas?». Giuseppe miró al horizonte, como si estuviera viendo algo más allá de las plantaciones. Cartas, encuentros secretos, una relación que ella mantenía hacía meses antes del accidente. Mariela sintió su corazón oprimirse. Entonces Giuseppe también había sufrido traición, como ella. «Lo siento mucho», dijo sinceramente. «Lo que lo empeoró todo», Giuseppe continuó, «fue descubrir que Lorenzo quizás no era mi hijo». La revelación golpeó a Mariela como un puñetazo. Ella se detuvo y lo miró con auténtico asombro. «¿Cómo lo descubriste?». «Encontré cartas de Francesca para el amante después del funeral, cartas que mencionaban dudas sobre la paternidad de Lorenzo. Nunca tuve el valor de hacer los exámenes necesarios para confirmarlo». «¿Por qué?». Giuseppe se volvió hacia ella y por primera vez Mariela vio vulnerabilidad real en sus ojos. «Porque si Lorenzo no fuera mi hijo, yo habría perdido no solo a mi esposa, sino también la única conexión verdadera que pensaba tener con ella. Y porque, de cualquier forma, lo amaba como si fuera mi sangre». Mariela sintió lágrimas brotando en sus ojos. El dolor en la voz de Giuseppe era palpable, y ella entendió por qué él había sido tan comprensivo con su situación. «Por eso me ayudaste», dijo ella. «Reconociste el dolor». «En parte», Giuseppe admitió, «pero también porque cuando te vi en aquella iglesia, vestida de novia y siendo humillada públicamente, todo lo que pude pensar fue que nadie merecía pasar por eso solo». Volvieron a caminar hacia la casa, y Mariela se dio cuenta de que entendía a Giuseppe mucho mejor ahora. Su gentileza no era solo cortesía, sino empatía nacida de una experiencia dolorosa. «Giuseppe», dijo ella cuando llegaron al jardín principal, «¿puedo hacer una pregunta que quizás sea impertinente?». «Puedes. ¿Por qué nunca te casaste de nuevo? 10 años es mucho tiempo para estar solo». Giuseppe se detuvo junto a la fuente de mármol y se sentó en uno de los bordes decorativos. «¿Cómo te casas de nuevo cuando perdiste completamente la confianza en tu capacidad de elegir a la persona correcta? ¿Cómo abres el corazón cuando descubriste que el amor que pensabas haber vivido estaba basado en mentiras?» Mariela se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, quizás centrándote en el hecho de que no todas las personas son iguales. «Santiago y Débora me traicionaron, pero eso no significa que todas las personas que conozca en el futuro harán lo mismo». «Es fácil decir eso», Giuseppe respondió. «Más difícil creerlo». «Lo sé. Hasta hace una semana estaba completamente enamorada y confiada en mi futuro. Ahora no sé ni siquiera dónde voy a vivir o trabajar». Giuseppe la miró con interés. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Eso es muy generoso, pero no puedo aprovecharme de tu bondad para siempre. Necesito reconstruir mi vida. ¿Y si te dijera que me gustaría que te quedaras? No por caridad, sino porque tu presencia aquí ha sido agradable». Mariela lo miró sorprendida. «¿Qué estás diciendo?». Giuseppe dudó, como si estuviera luchando contra sus propios instintos de autopreservación. «Estoy diciendo que hace mucho tiempo que no siento esta casa tan viva como ha estado esta semana. Doña Antonieta está más feliz.
Los jardines parecen más coloridos y yo me he encontrado ansioso por llegar a casa todos los días. El corazón de Mariela se aceleró. Había algo en la voz de Giuseppe que sugería que sus sentimientos estaban evolucionando más allá de la simple hospitalidad. Giuseppe, sé que es complicado, se apresuró a decir. Acabas de salir de una relación traumática y yo soy un hombre de 42 años con muchas cicatrices emocionales. Pero hay algo entre nosotros que no puedo ignorar. Mariela sintió un torbellino de emociones. Giuseppe era atractivo, gentil, inteligente y había demostrado más cuidado por ella en una semana que Santiago en 2 años. Pero también era verdad que ella apenas había comenzado a procesar su propia traición. Yo también siento algo, admitió, pero tengo miedo de estar confundiendo gratitud con otras cosas. Giuseppe asintió comprensivamente. Entonces, ¿qué tal si nos damos tiempo? Te quedas aquí, si así lo deseas, y vemos lo que se desarrolla naturalmente, sin presión, sin expectativas. Y si no funciona, entonces al menos habremos ofrecido una oportunidad a la felicidad, y si no lo intentamos, nunca sabremos lo que podría haber sido. En ese momento, doña Antonieta apareció en la galería de la casa. Giuseppe, tienes una llamada importante de la oficina. Giuseppe suspiró y se levantó. Los negocios no descansan. Piensa en lo que conversamos, Mariela. No hay prisa para una respuesta. Después de que él entró en la casa, Mariela se quedó sola junto a la fuente, escuchando el suave sonido del agua y el canto de los pájaros en los jardines. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones conflictivas. Una semana antes, ella era una joven enamorada a punto de casarse. Ahora, estaba siendo cortejada por el hombre más rico e influyente de la región, un hombre que había demostrado profundidad emocional y gentileza genuina. Pero estaría lista para abrir su corazón nuevamente. ¿Y Giuseppe realmente estaba interesado en ella o estaba solo proyectando sus propias necesidades de compañía en una persona vulnerable? Mientras el sol de la tarde creaba sombras danzantes en los jardines de la hacienda San Giuseppe, Mariela se dio cuenta de que su vida se había vuelto mucho más complicada, pero también potencialmente mucho más interesante de lo que jamás había imaginado posible. Ella miró la imponente casa donde Giuseppe había desaparecido y se preguntó qué otros secretos guardaban aquellas paredes antiguas. Y lo más importante, estaba preparada para descubrir no solo los misterios de Giuseppe, sino también las profundidades de sus propios sentimientos. El perfume de las rosas en el aire de la tarde parecía susurrar que algunos descubrimientos valen todos los riesgos, incluso cuando no estamos seguros de a dónde nos llevarán. 3 semanas habían pasado desde que Mariela llegó a la hacienda San Giuseppe, y ella sentía como si hubiera vivido una vida entera en ese período. El dolor de la traición todavía estaba allí, pero se había vuelto más soportable, como una cicatriz que aún duele cuando se toca, pero ya no domina cada pensamiento. Su rutina había evolucionado naturalmente. Por la mañana, ayudaba a doña Antonieta a cuidar la casa y el jardín de hierbas que la ama de llaves mantenía cerca de la cocina. Por la tarde, frecuentemente acompañaba a Giuseppe en sus paseos por la propiedad, aprendiendo sobre el cultivo de café, la cría de ganado y los diversos proyectos ambientales que él mantenía en la hacienda. Era un sábado soleado cuando Giuseppe apareció en la cocina con una sonrisa más animada de lo habitual. Mariela estaba ayudando a doña Antonieta a preparar dulces caseros, una receta que la ama de llaves había aprendido con empleadas españolas a lo largo de los años. «Tengo una propuesta para ustedes dos», anunció Giuseppe sentándose a la mesa de la cocina. «La fiesta de San Juan de la Hacienda será el próximo sábado, y me gustaría que Mariela me acompañara como anfitriona». Mariela casi derrama el tazón de masa que sostenía. «¿Anfitriona? Es una tradición», doña Antonieta explicó sonriendo. «Cada año, Giuseppe organiza la mayor fiesta de San Juan de la región aquí en la hacienda. Todos los empleados, sus familias y muchas personas importantes de la ciudad participan». Giuseppe asintió. «Normalmente yo mismo recibo a los invitados, pero este año pensé que sería agradable tener compañía. Si te sientes cómoda, por supuesto».
Mariela sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Ser presentada públicamente como la acompañante de Giuseppe sería como hacer una declaración para toda la sociedad local. Todos sabrían que ella había superado la humillación de la boda frustrada y había encontrado no solo refugio, sino quizás algo mucho más significativo. «Me sentiría honrada», respondió, «pero tengo que confesar que nunca organicé una fiesta de esta magnitud». «Doña Antonieta y yo nos encargamos de todos los detalles», dijo Giuseppe. «Tú solo necesitas estar hermosa y ayudarme a recibir a la gente. ¿Qué te parece?» «Me parece bien», Mariela respondió, sintiendo mariposas en el estómago. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Doña Antonieta llevó a Mariela a una modista en Aranjuez para encargar un vestido típico de fiesta popular, pero con un toque de elegancia que fuera adecuado a la posición de Giuseppe en la sociedad local. El vestido elegido era hermoso, un modelo de algodón azul celeste con detalles de encaje blanco, mangas abullonadas y una falda acampanada que llegaba hasta los tobillos. Combinaba perfectamente con los ojos castaños de Mariela y realzaba su belleza natural de una forma discreta pero llamativa. El jueves anterior a la fiesta, Mariela estaba en la biblioteca de la casa cuando encontró algo que cambiaría su percepción sobre la vida de Giuseppe para siempre. Ella buscaba un libro de poesía española, cuando notó que algunos volúmenes estaban mal colocados en una de las estanterías superiores. Intentando acomodarlos, acabó tirando uno que estaba escondido detrás de los otros. Era un diario encuadernado en cuero marrón, con las iniciales FB grabadas en dorado en la cubierta. Francesca Benedetti. Mariela se quedó paralizada, sosteniendo el diario de la esposa fallecida de Giuseppe. Sabía que no debía abrirlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Quizás encontrara allí respuestas a las preguntas que no tenía valor de hacer directamente a Giuseppe. Abrió el diario en una página aleatoria y leyó: 15 de agosto. Giuseppe trabajó hasta tarde de nuevo. A veces me pregunto si me ama más que a sus negocios. Marco me llamó hoy y conversamos por 2 horas sobre nuestros planes. Necesito tomar una decisión pronto. Mariela sintió un escalofrío. Marco era el amante de Francesca. Ella volteó algunas páginas y encontró otra entrada. 3 de septiembre. Ya no puedo ocultarlo. Marco quiere que deje a Giuseppe y me vaya con él a Italia. Prometió que cuidará de mí y de Lorenzo. La cuestión es, Lorenzo realmente puede no ser hijo de Giuseppe. Las fechas no coinciden perfectamente. Mariela cerró el diario rápidamente, sintiéndose como si estuviera violando algo sagrado. Pero la información que había leído creó más preguntas que respuestas. ¿Quién era ese Marco? Y si Lorenzo realmente no era hijo de Giuseppe, ¿qué significaba eso? Ella estaba guardando el diario de vuelta cuando escuchó pasos acercándose. Rápidamente, colocó el volumen en su lugar y fingió estar buscando otro libro. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó Giuseppe, apareciendo en la puerta de la biblioteca. Estaba buscando aquel libro de Machado de Asís que mencionaste. Mariela respondió, intentando controlar la voz. Giuseppe se acercó y tomó un volumen de las obras completas del escritor. Este de aquí. Don Casmurro es una de mis historias favoritas. ¿Sobre qué? Sobre la incertidumbre del amor y la fidelidad, sobre cómo nunca podemos tener certeza absoluta sobre los sentimientos y acciones de las personas que amamos. La ironía de la situación golpeó a Mariela como una bofetada. Giuseppe había elegido justamente aquella historia, justamente aquel tema. «Suena pesado», comentó ella. «Toda gran literatura es pesada». Giuseppe respondió, «pero también es verdadera. Y a veces enfrentar verdades difíciles es la única forma de encontrar paz». Mariela se preguntó si él sabía sobre el diario, si había algún mensaje subliminal en sus palabras. «Giuseppe», ella comenzó hesitante, «¿alguna vez pensaste en investigar más sobre lo que sucedió con Francesca?» Giuseppe la miró con atención. «¿Por qué preguntas?» «Solo pienso que a veces no saber toda la verdad puede ser más doloroso que conocerla completamente». Giuseppe se sentó en uno de los sillones de cuero de la biblioteca. «Hace 10 años habría estado de acuerdo contigo, pero aprendí que algunas verdades no cambian el pasado, solo hacen el presente más difícil de soportar. ¿Y si la verdad pudiera liberarte?
Giuseppe la miró intensamente. «Mariela, ¿hay algo específico que te gustaría saber?» Ella dudó. ¿Debería contarle sobre el diario? ¿Debería compartir lo que había descubierto? «Solo creo que mereces paz», dijo finalmente. Y a veces, la paz viene del conocimiento completo, no de la ignorancia. Giuseppe se levantó y caminó hasta la ventana que daba a los jardines. «Quizás tengas razón. Quizás haya llegado el momento de enfrentar algunas verdades que he estado evitando». En ese momento, doña Antonieta apareció en la biblioteca. «Giuseppe, el señor Marcos está aquí. Dice que necesita hablar contigo urgentemente sobre la fiesta del sábado». Giuseppe suspiró. «Dile que ya voy». Se volvió hacia Mariela. «¿Continuamos nuestra conversación después?» «Claro», ella respondió, pero su corazón estaba acelerado. La coincidencia de que Marcos apareciera justamente cuando estaban hablando sobre el pasado de Giuseppe la dejó inquieta. Después de que Giuseppe salió, Mariela volvió al diario de Francesca. Esta vez, buscó entradas más específicas sobre Marco y encontró algo que la dejó completamente impactada. 20 de septiembre. Marco confirmó que tiene parentesco con Marcos, el socio de Giuseppe. De hecho, son hermanos. Marcos consiguió el empleo en la empresa por influencia de Marco, que quería a alguien de confianza cerca de Giuseppe. Nuestro plan está funcionando perfectamente. Mariela releyó el pasaje varias veces, intentando procesar la información. Marcos, el socio actual de Giuseppe, era hermano del amante de Francesca, y aparentemente había un plan en ejecución. Ella continuó leyendo y encontró la última entrada del diario, fechada el día anterior al accidente. 25 de septiembre. Hoy es el día. Marco me está esperando en la carretera hacia Santa Bárbara. Vamos a huir juntos y a llevar a Lorenzo. Giuseppe nunca sabrá la verdad sobre la paternidad. Marcos prometió que cuidará de los negocios y cuando pase el tiempo, dividiremos todo el patrimonio entre nosotros. Giuseppe nunca sospechará que su propio socio estaba involucrado en el plan. Mariela sintió náuseas. Lo que había descubierto era mucho peor que una simple traición conyugal. Era una conspiración para destruir a Giuseppe financiera y emocionalmente. Ella cerró el diario y lo guardó cuidadosamente en su lugar. Su mente era un torbellino, intentando decidir qué hacer con esa información. ¿Debería contárselo a Giuseppe inmediatamente? ¿Debería investigar más primero? Caminando hacia la ventana, vio a Giuseppe y Marcos conversando cerca de los establos. Marcos gesticulaba animadamente y Giuseppe parecía estar de acuerdo con algo. Mariela percibió que Giuseppe estaba en peligro, rodeado por alguien que había traicionado su confianza de forma calculada hacía 10 años. Y ahora, víspera de la fiesta de San Juan, donde ella sería presentada públicamente a su lado, sentía el peso de la responsabilidad de proteger al hombre que había sido tan gentil con ella. Pero ¿cómo convencer a Giuseppe de la traición de alguien en quien confiaba hacía tanto tiempo? ¿Cómo explicar que había encontrado el diario sin parecer que estaba invadiendo su privacidad? Mientras observaba a los dos hombres conversando, Mariela tomó una decisión. Encontraría una forma de revelar la verdad a Giuseppe, incluso si eso significaba arriesgar la felicidad que habían comenzado a construir juntos. La fiesta de San Juan sería en 2 días, y ella tenía la extraña sensación de que sería una noche que cambiaría todo. Para mejor o para peor, la verdad necesitaba salir a la luz. Afuera, el sol de la tarde doraba los campos de café, pero Mariela sentía como si una tormenta se estuviera acercando. Y esta vez, ella no sería solo una víctima de los planes crueles de otras personas. Esta vez ella lucharía para proteger a quien amaba. El sábado de la fiesta de San Juan amaneció con un cielo limpio y un sol dorado que prometía una noche perfecta. Mariela se despertó temprano con el estómago revuelto de nerviosismo, no solo por la fiesta, sino por el peso de la información que había descubierto en el diario de Francesca. Durante los 2 días anteriores, había intentado encontrar el momento adecuado para hablar con Giuseppe sobre sus descubrimientos, pero no podía imaginar cómo empezar una conversación tan delicada. La hacienda había sido transformada en un verdadero recinto ferial. Banderines coloridos se extendían entre los árboles,
creando un techo festivo sobre toda el área donde tendría lugar la celebración. Se había montado un escenario para presentaciones de bailes tradicionales y música en vivo, y puestos de comidas típicas estaban distribuidos estratégicamente por los jardines. Doña Antonieta corría de un lado a otro, supervisando los últimos detalles. «Cara mía», le dijo a Mariela, «tienes que empezar a arreglarte. Los primeros invitados llegan en 2 horas». Mariela subió a la habitación que se había convertido en su hogar temporal. El vestido azul celeste estaba cuidadosamente extendido sobre la cama, acompañado de zapatos bajos cómodos y accesorios simples pero elegantes que doña Antonieta había ayudado a elegir. Mientras se vestía, ensayaba mentalmente cómo le contaría a Giuseppe sobre el diario. Quizás podría sacar el tema durante la fiesta, encontrando un momento privado entre las celebraciones. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo ella, esperando ver a doña Antonieta. Para su sorpresa, Giuseppe apareció en la puerta, impecablemente vestido con trajes típicos, una camisa a cuadros azul y blanca, tirantes de cuero y sombrero de paja. Estaba irreconocible del empresario serio que ella había conocido, pareciendo más joven y relajado. «Estás hermosa», dijo él, sus ojos admirando el vestido que realzaba perfectamente la belleza natural de Mariela. «Gracias. Tú también estás muy guapo», respondió ella, sintiendo cómo se sonrojaba. Giuseppe se acercó y tomó sus manos con delicadeza. «Mariela, antes de que empiece la fiesta y estemos rodeados de gente, quiero que sepas cuánto ha significado tu presencia aquí para mí». «Giuseppe, déjame terminar, por favor. Durante 10 años viví como un hombre muerto en vida. Trabajaba, cuidaba los negocios, cumplía mis obligaciones sociales, pero no sentía verdadera alegría por nada. Tú trajiste luz de vuelta a mi vida de una forma que yo no pensaba que fuera posible». El corazón de Mariela se aceleró. Giuseppe se estaba declarando claramente, pero ella sabía que necesitaba contarle sobre el diario antes de que su relación avanzara aún más. «Giuseppe, hay algo que necesito contarte. Después de la fiesta», él interrumpió con una sonrisa. «Esta noche es para celebrar. Mañana hablaremos de cualquier cosa seria que tengas en mente». Antes de que Mariela pudiera insistir, Giuseppe le dio un suave beso en la frente y salió de la habitación, dejándola aún más nerviosa y confundida. La fiesta comenzó al atardecer y Mariela se impresionó con la cantidad de personas que asistieron. Empleados de la hacienda con sus familias, empresarios de la región, políticos locales e incluso personas que ella reconoció de la ciudad de Aranjuez estaban presentes. Giuseppe la presentaba a todos como «mi querida amiga Mariela», pero la forma en que él decía esas palabras y cómo mantenía la mano en su brazo no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación para nadie. Las reacciones variaban. Algunos invitados parecían genuinamente felices de ver a Giuseppe, acompañado después de tantos años de soledad. Otros observaban con curiosidad mal disimulada, claramente intentando encajar la historia de la joven abandonada en el altar con su presencia al lado del hombre más rico de la región. «¡Mariela!». Una voz familiar la hizo girarse rápidamente. Para su asombro y horror, Santiago Morales estaba allí, acompañado de Débora, que exhibía una barriga ya bien visible de embarazada. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Mariela, sintiendo a Giuseppe acercarse protectoramente. «Mi padre fue invitado por el señor Benedetti», Santiago respondió, pareciendo incómodo pero determinado. «Mariela, necesito hablar contigo, por favor». Giuseppe se colocó ligeramente delante de Mariela. «Creo que la señorita ya dejó claro que no desea contacto con ustedes». «Con todo respeto, señor Benedetti», dijo Santiago, «pero este es un asunto entre Mariela y yo». «No hay asunto alguno entre nosotros», Mariela respondió firmemente. «Tú tomaste tu decisión en el altar de la iglesia. Fue un error», Santiago insistió. «Mariela, descubrí cosas sobre Débora que cambiaron todo. Ella me engañó sobre el embarazo, sobre muchas cosas. Débora, que había estado callada hasta entonces, explotó. ¿Cómo te atreves a decir eso? Tú me buscaste, tú fuiste el que quiso huir del matrimonio. Porque me dijiste que estabas embarazada de 3 meses, Santiago replicó. Pero ayer descubrí que solo tienes 6 semanas de embarazo». La discusión estaba llamando la atención de los otros invitados,
y Giuseppe intervino decididamente. «Creo que este no es el lugar ni el momento para esta conversación», dijo con autoridad. «Les pido que respeten nuestra fiesta y nuestra hospitalidad». «Mariela», Santiago hizo un intento más. «Solo dame 5 minutos para explicar. Descubrí que alguien estaba pagando a Débora para sabotear nuestro matrimonio. Esa revelación hizo que Mariela se detuviera». «¿Qué dijiste?» «Alguien le dio dinero a Débora para crear una situación que impidiera nuestro matrimonio. Ella confesó ayer después de que descubrí el tiempo real del embarazo». Mariela miró a Giuseppe, que parecía tan sorprendido como ella. Una sospecha terrible comenzó a formarse en su mente, conectándose con lo que había leído en el diario de Francesca. «¿Quién?», le preguntó a Santiago. «Ella no quiso decir el nombre, pero puedo descubrirlo si me das una oportunidad de...» «Basta», Giuseppe interrumpió. «Esta conversación termina aquí. Mariela, no necesitas escuchar más esto». Pero Mariela estaba mirando fijamente a Marcos, que había aparecido durante la discusión, y observaba la escena con una expresión extraña en el rostro. Cuando sus miradas se encontraron, ella vio algo que la hizo estar segura de sus sospechas. «Giuseppe», dijo ella en voz baja, «necesito hablar contigo ahora». «Mariela, no te dejes afectar por...» «Es sobre Marcos», ella interrumpió, mirando directamente al socio de Giuseppe, «y sobre cosas que descubrí en el diario de Francesca». El rostro de Giuseppe palideció, y Marcos dio un paso hacia atrás como si hubiera sido golpeado. «¿De qué estás hablando?», preguntó Giuseppe. «Marcos», Mariela dijo lo suficientemente alto para que él oyera. «¿Conoces a alguien llamado Marco? ¿Quizás un hermano?». Marcos intentó mantener la compostura, pero Mariela vio el pánico en sus ojos. Giuseppe miró de Mariela a Marcos, claramente intentando entender lo que estaba sucediendo. «Giuseppe», Mariela continuó, «necesito contarte lo que descubrí. Marcos no es quien tú crees». La fiesta continuaba a su alrededor, con música y risas, pero un círculo de tensión se había formado en torno al pequeño grupo. Invitados cercanos comenzaban a notar que algo andaba mal. Marcos finalmente habló. «Mariela, creo que estás confundiendo las cosas». «No estoy confundiendo nada», ella replicó. «Encontré el diario de Francesca. Sé sobre Marco, sé sobre el plan, sé sobre todo». Giuseppe se quedó completamente inmóvil por un momento. Después, con voz controlada pero peligrosa, dijo: «Marcos, creo que debemos hablar en privado». «Giuseppe», Marcos intentó, «sea lo que sea que ella leyó, necesitas entender que...». «Ahora», Giuseppe interrumpió, su voz cargada de autoridad. Santiago y Débora, percibiendo que se habían metido en algo mucho más grande que una simple reconciliación, comenzaron a alejarse discretamente. Giuseppe se volvió hacia Mariela. «¿Estás segura de lo que dices?». «Sí», ella respondió, «y puedo probarlo». «Entonces ven conmigo, Marcos, tú también». Los tres se dirigieron a la casa principal, dejando la fiesta desarrollándose normalmente en los jardines. Mariela sentía que estaba a punto de abrir una caja de Pandora que cambiaría la vida de Giuseppe para siempre. Cuando llegaron a la biblioteca, Giuseppe se volvió hacia ella. «Muéstrame». Mariela fue directamente a la estantería donde había encontrado el diario y lo sacó de su escondite. Las manos le temblaban ligeramente cuando se lo entregó a Giuseppe. Giuseppe abrió el diario en una página aleatoria y leyó en silencio. Su rostro fue perdiendo gradualmente el color. Después de unos minutos, miró a Marcos con una expresión que Mariela nunca había visto antes. «Marco es tu hermano», dijo Giuseppe. No era una pregunta. Marcos bajó la cabeza. «Giuseppe, 10 años». Giuseppe continuó, su voz volviéndose cada vez más baja y peligrosa. «10 años has estado a mi lado, fingiendo ser mi amigo, mi socio, mientras sabías exactamente lo que sucedió con mi esposa y mi hijo. No fue así». «¿No fue así?». Giuseppe explotó. Su compostura finalmente se rompió. «Ayudaste a planear la destrucción de mi familia». Mariela observaba la escena con el corazón roto. Giuseppe estaba descubriendo que había sido traicionado no solo por su esposa, sino también por el hombre en quien más confiaba en los negocios. Marcos intentó una última vez. «Giuseppe, mi hermano murió en el accidente junto con Francesca. Yo perdí tanto como tú». «¿Tú perdiste?». Giuseppe rió amargamente.
Tú perdiste mientras te quedaste aquí a mi lado, consolándome, ayudándome a superar la tragedia, sabiendo que fuiste cómplice de ella. Yo, lo siento mucho, pero con el tiempo pasó a ser verdad. Realmente me importas. Giuseppe cerró el diario y lo colocó sobre la mesa. Sal de mi casa, sal de mi empresa. Y nunca más aparezcas delante de mí. Giuseppe, no puedes simplemente... Puedo y lo estoy haciendo. El lunes por la mañana quiero que estés fuera de todo lo que me pertenece. Marcos miró a Mariela con rabia. Espero que estés feliz. Destruiste una sociedad de 10 años. Una sociedad basada en mentiras. Mariela respondió con firmeza. Después de que Marcos salió de la biblioteca, Giuseppe se sentó en uno de los sillones con la cabeza entre las manos. Mariela se acercó hesitante. Giuseppe, lo siento mucho. Sé que debe ser doloroso descubrir... Gracias, dijo simplemente, por haber tenido el valor de contarme la verdad. Quería contarte antes, pero no sabía cómo. Giuseppe la miró a los ojos. Ahora entiendo por qué apareciste en mi vida, Mariela. No fue solo coincidencia. Viniste para liberarme de los fantasmas del pasado. Afuera, la fiesta continuaba, y ellos podían escuchar música y voces alegres. Pero allí, en la biblioteca, 2 personas que habían sufrido traiciones profundas finalmente encontraron a alguien en quien podían confiar completamente. Giuseppe se levantó y tomó las manos de Mariela. Mariela, después de todo lo que ha sucedido esta noche, necesito decirte algo que ya no puedo guardarme. Ella lo miró a los ojos, viendo una vulnerabilidad y una determinación que no había notado antes. Te amo, dijo simplemente. Y sé que puede parecer demasiado pronto, pero no quiero pasar un día más sin que lo sepas. La declaración de Giuseppe resonó por la biblioteca silenciosa como una campana tocando en una catedral vacía. Mariela sintió su corazón acelerarse de forma descontrolada, mirando a los ojos del hombre que se había convertido en mucho más que un refugio en su vida. Giuseppe, ella comenzó, su voz embargada por la emoción. No necesitas responder ahora. Él se apresuró a decir. Sé que todo esto es muy intenso, especialmente después de lo que acabamos de descubrir sobre Marcos. Mariela dio un paso hacia él. Pero quiero responder, porque yo también te amo. Las palabras salieron de su boca con una naturalidad que la sorprendió. Durante las últimas semanas, ella había intentado convencerse a sí misma de que sus sentimientos por Giuseppe eran solo gratitud y confusión emocional después de la traición de Santiago. Pero ahora, viendo la vulnerabilidad en sus ojos y la forma en que él había lidiado con las revelaciones sobre su pasado, ella sabía que lo que sentía era mucho más profundo. Giuseppe la envolvió en sus brazos y la besó con una ternura que contrastaba con la intensidad del momento que acababan de vivir. Era un beso de promesa, de nuevo comienzo, de 2 personas heridas que decidían apostar por la posibilidad de ser felices de nuevo. Cuando se separaron, Giuseppe apoyó la frente en la de ella. ¿Entonces empezamos de nuevo? ¿Oficialmente? Empezamos, Mariela confirmó, sonriendo a través de las lágrimas que corrían por su rostro. Afuera, la fiesta de San Juan continuaba en pleno apogeo, y Giuseppe y Mariela decidieron regresar a los jardines como una pareja oficialmente asumida. Su ausencia había sido notada por algunos invitados, pero su regreso de la mano no dejó dudas sobre lo que había sucedido. Doña Antonieta se acercó con una sonrisa radiante. «Finalmente», murmuró en italiano a Giuseppe, quien rió y tradujo a Mariela que la ama de llaves había dicho que ya era hora. La fiesta se extendió hasta la madrugada, pero Giuseppe y Mariela se retiraron alrededor de la medianoche. Caminaron por los jardines iluminados por las luces de la fiesta, conversando sobre el futuro con una esperanza que ninguno de los dos sentía hacía mucho tiempo. Las semanas que siguieron fueron como un cuento de hadas. Giuseppe despidió a Marcos oficialmente y asumió personalmente todas las responsabilidades de la empresa, trabajando con más energía de la que había demostrado en años. Mariela se dividió entre ayudarlo en los negocios, donde descubrió un talento natural para la organización y la relación con los empleados, y sus propios proyectos personales. Fue una mañana soleada de martes, casi 2 meses después de la fiesta de San Juan,
cuando Mariela recibió una carta que lo cambiaría todo de nuevo. Correspondencia para la señora, doña Antonieta anunció, entregando a Mariela un sobre oficial con el logo de la Universidad de Madrid. Mariela se había olvidado por completo del proceso de selección para el que se había inscrito meses atrás, aun cuando estaba prometida con Santiago y soñaba con una vida completamente diferente. Era un programa de beca integral para estudios en administración de empresas, algo que ella había hecho casi por diversión, sin creer que tendría posibilidades. Con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó la carta 1, 2, 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido en su mente. Había sido aceptada. Beca integral. Inicio de clases en marzo, en solo 6 meses. ¿Buenas noticias?, preguntó doña Antonieta, notando la expresión confusa en el rostro de Mariela. Yo no sé, Mariela respondió honestamente. Giuseppe eligió ese mismo momento para entrar en la cocina, radiante después de una llamada de negocios exitosa. ¿Cuál es esa cara de funeral?, preguntó, besando la frente de Mariela antes de notar la carta en sus manos. ¿Qué es esto? Una beca de estudios en Madrid, Universidad de Madrid. La sonrisa desapareció del rostro de Giuseppe. ¿Cuándo? Marzo. Se miraron en silencio, y Mariela podía ver los pensamientos procesándose en la mente de él. Ella también estaba luchando con emociones contradictorias. Por un lado, era la oportunidad de su vida: estudiar en una de las mejores universidades del país, graduarse en un área que realmente le interesaba, construir un futuro profesional sólido e independiente. Por otro lado, significaba dejar a Giuseppe justamente cuando su relación finalmente se había concretizado, cuando finalmente habían encontrado la felicidad después de tanto sufrimiento. Es una oportunidad increíble, Giuseppe dijo finalmente, pero su voz no sonaba convincente. Lo es, Mariela asintió. Necesitas aceptarla. ¿Necesito? Giuseppe se volvió para mirar por la ventana, su postura tensa, revelando el conflicto interno que estaba viviendo. Mariela, tienes 19 años. Tienes toda la vida por delante. No puedes renunciar a tu educación por causa de una relación, aunque sea una relación con alguien a quien amo. Giuseppe se volvió hacia ella, y Mariela vio dolor genuino en sus ojos. Especialmente si es con alguien a quien amas, porque si me amas de verdad, no puedes correr el riesgo de arrepentirte en el futuro de haber renunciado a tus sueños por mi causa. ¿Y si te digo que tú eres mi sueño ahora? Giuseppe se acercó y tomó sus manos. Entonces te voy a pedir que sueñes más grande, que sueñes con una vida donde seas una mujer realizada profesional y personalmente. Mariela sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. ¿Me estás despidiendo? Te estoy diciendo que si decides irte, te esperaré. Y si decides quedarte, me sentiré culpable por el resto de mi vida. Esa no es exactamente una elección, Giuseppe. Es la única elección que puedo darte sin ser egoísta. Aquella tarde, Mariela caminó sola por los cafetales de la hacienda, intentando organizar sus pensamientos. Sabía que Giuseppe tenía razón sobre la importancia de la educación, pero también sabía que lo que ellos tenían era especial y raro. Estaba perdida en sus pensamientos cuando vio un coche desconocido acercándose a la casa principal. Era un BMW negro, elegante y caro, conducido por una mujer que ella no reconoció. La mujer que salió del coche era impresionante. Aproximadamente 40 años, cabellos rubios perfectamente arreglados, ropa claramente europea, y una postura que gritaba sofisticación y dinero. Ella miró alrededor de la propiedad con la mirada evaluativa de alguien habituada a poseer cosas caras. Mariela se acercó discretamente, curiosa sobre quién sería la visitante inesperada. «Buongiorno», la mujer dijo a doña Antonieta, que había aparecido en la galería. «Sono Angela Rossi. Ho un appuntamento con Giuseppe Benedetti». «Buenos días, soy Angela Rossi. Tengo una cita con Giuseppe Benedetti». Mariela no hablaba italiano, pero entendió lo suficiente para saber que la mujer se llamaba Angela Rossi y tenía una cita con Giuseppe. Giuseppe apareció en la galería, vistiendo un traje que Mariela no había visto antes, claramente preparado para aquella reunión. «Ángela»,
dijo él, bajando las escaleras para saludarla. Bienvenida a España. Ángela sonrió, pero fue una sonrisa calculada, del tipo que Mariela había aprendido a desconfiar después de su experiencia con Débora. Giuseppe, qué lugar maravilloso. Ahora entiendo por qué nunca más quisiste volver a Italia. Ellos conversaban en inglés, probablemente para facilitar la comunicación, y Mariela conseguía entender perfectamente. Ven, vamos a conversar en la oficina, Giuseppe dijo, guiando a Ángela hacia el interior de la casa. Mariela se quedó donde estaba, un malestar creciendo en su pecho. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Giuseppe no había mencionado que ella vendría? ¿Y por qué estaba vestido de forma tan formal para recibirla? Ella regresó a la casa y encontró a doña Antonieta en la cocina, claramente agitada. «Doña Antonieta, ¿quién es esa mujer?». La ama de llaves dudó antes de responder. «Es una empresaria italiana. Giuseppe dijo que ella tiene una propuesta de negocios para él». «¿Qué tipo de propuesta?». «No sé, cara mía, pero ella pidió quedarse hospedada aquí en la hacienda por algunos días mientras negocia». El corazón de Mariela se disparó. ¿La mujer se quedaría en la hacienda? ¿En el mismo lugar donde ella y Giuseppe habían construido su felicidad? ¿Giuseppe estuvo de acuerdo? Estuvo de acuerdo. Ella está en la habitación de invitados del ala norte. Mariela sintió una punzada de celos que no esperaba. No conocía a Ángela Rossi, pero había algo en la forma en que la mujer había mirado a Giuseppe, una familiaridad que sugería que se conocían hacía más tiempo de lo que una simple propuesta de negocios justificaría. Durante la cena, Ángela se unió a ellos, dominando la conversación con historias sobre el mercado europeo, oportunidades de exportación y asociaciones internacionales. Ella hablaba con propiedad sobre negocios, demostrando conocimiento profundo sobre la industria agrícola. Giuseppe parecía genuinamente interesado en sus propuestas, haciendo preguntas técnicas y demostrando un entusiasmo que Mariela no veía hacía semanas. «¿Y en cuanto al mercado italiano específicamente?», preguntó Giuseppe. «Giuseppe, tienes que venir conmigo a Milán, personalmente. Hay personas que necesitas conocer, contratos que solo pueden cerrarse presencialmente». Ángela dijo esto mirando directamente a Giuseppe, como si Mariela no estuviera sentada a la mesa. «No sé si puedo ausentarme de la hacienda en este momento», Giuseppe respondió. «Tonterías». Ángela rió. «Un hombre de tus negocios puede permitirse un viaje de 2 semanas a Italia, especialmente considerando las ganancias que esta asociación puede generar». Mariela observaba la interacción en silencio, sintiéndose cada vez más como una intrusa en una conversación entre 2 empresarios de nivel internacional. «Mariela», Ángela se volvió hacia ella finalmente, «Giuseppe me contó que estás considerando estudiar en Madrid. ¿Qué decisión tan inteligente para una joven de tu edad?». La forma en que ella dijo joven hizo que Mariela se sintiera como una niña siendo despedida de la mesa de los adultos. «Sí, es una oportunidad importante», Mariela respondió, manteniendo la compostura. «La educación es fundamental», Ángela continuó, «especialmente para mujeres jóvenes que necesitan construir sus propias vidas». Giuseppe siempre ha sido muy sabio en sus consejos. La implicación era clara. Giuseppe había discutido la situación de Mariela con Ángela, una completa extraña, y probablemente había acordado que ella debería partir hacia Madrid. Después de la cena, Mariela se retiró temprano alegando cansancio. En realidad no soportaba más observar la interacción entre Giuseppe y Ángela, que parecía cada vez más íntima y natural. Estaba acostada en la cama, intentando procesar todos los acontecimientos del día, cuando oyó voces bajas en el jardín. Se acercó a la ventana y vio a Giuseppe y Ángela caminando por la alameda principal, conversando de forma intensa. No conseguía escuchar lo que decían, pero el lenguaje corporal de ambos sugería una intimidad que hizo que su estómago se encogiera. Mariela se alejó de la ventana, decidiendo que no quería ver más. Tenía la carta de la universidad sobre la mesa de noche y por primera vez comenzó a considerar seriamente la posibilidad de aceptar la beca. Quizás Giuseppe tenía razón. Quizás ella era demasiado joven para saber lo que realmente quería de la vida. Y quizás, solo quizás, él estaba percibiendo que también prefería a una mujer más madura, más sofisticada, más adecuada a su mundo de negocios internacionales.
Mientras observaba la luna llena a través de la ventana, Mariela tomó una decisión que cambiaría el curso de su historia una vez más. Al día siguiente, llamaría a la universidad para confirmar su plaza. Al fin y al cabo, como Giuseppe había dicho, ella tenía toda la vida por delante. Y quizás era hora de empezar a vivirla lejos de la protección y la comodidad de la hacienda San Giuseppe. La mañana siguiente amaneció gris y fría, como si el clima quisiera reflejar el estado de ánimo de Mariela. Se despertó con una determinación que se había consolidado durante la noche mal dormida. Llamaría a la universidad y confirmaría su plaza en el curso de Administración de Empresas. Bajó a la cocina y encontró a doña Antonieta preparando el desayuno con una expresión preocupada en el rostro. Giuseppe salió temprano con Ángela para visitar otras propiedades de la región, la ama de llaves informó. Dijo que regresan solo al final de la tarde. Mariela asintió, intentando esconder la opresión que sintió en el pecho. Giuseppe ni siquiera se había despedido de ella, ni le había explicado los planes para el día. Doña Antonieta, ¿puedo usar el teléfono de la oficina? Claro, cara mía. Está todo bien. Necesito resolver algunas cuestiones sobre mis estudios. La llamada a la universidad fue rápida y definitiva. Mariela confirmó su plaza, solicitó información sobre alojamiento estudiantil y definió que llegaría a Madrid en la primera semana de marzo. Quedaban exactamente 4 meses para prepararse para su nueva vida. Cuando colgó el teléfono, sintió una mezcla extraña de alivio y tristeza. Había tomado una decisión que sabía que era la correcta, desde el punto de vista racional, pero que le partía el corazón en pedazos. Pasó el día organizando sus pocas pertenencias y ayudando a doña Antonieta con las tareas domésticas, intentando no pensar en el vacío que sintió cuando percibió que Giuseppe no había intentado disuadirla de su decisión de estudiar. De hecho, parecía casi aliviado con la perspectiva de su partida. Giuseppe y Ángela regresaron al atardecer, animados y hablando en italiano sobre números de exportación y contratos. Parecían 2 viejos amigos que se habían reconectado después de años de separación. Durante la cena, Ángela dominó nuevamente la conversación, esta vez centrándose en Giuseppe. Giuseppe, realmente deberías considerar expandirte al mercado europeo, insistía ella. Con tu experiencia y mi red de contactos, podríamos crear algo extraordinario. Es tentador, Giuseppe admitió. Especialmente ahora que algunas cosas en mi vida están cambiando. Mariela sabía que él se refería indirectamente a su partida hacia Madrid, pero la forma casual en que lo había mencionado la hizo sentir como si fuera solo un detalle administrativo que se estaba resolviendo. Por cierto, Giuseppe se volvió hacia ella. ¿Cómo fue tu llamada a la universidad? Confirmé mi plaza. Me voy a Madrid a principios de marzo. Ángela sonrió con satisfacción mal disimulada. ¡Qué maravilloso! Giuseppe, debes estar muy orgulloso. Apoyar el crecimiento educativo de una joven es un gesto muy noble. La forma en que Ángela hablaba de ella como si fuera una protegida de caridad de Giuseppe la enfureció, pero Mariela mantuvo la compostura. Giuseppe siempre me animó a buscar mis propios objetivos, respondió diplomáticamente. Claro, los hombres sabios siempre saben la importancia de que cada persona siga su propio camino. Ángela asintió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Después de la cena, Mariela se retiró temprano alegando cansancio. En realidad, no soportaba más observar la interacción entre Giuseppe y Ángela, que parecía cada vez más íntima y natural. Al día siguiente, Giuseppe anunció durante el desayuno que llevaría a Ángela a Madrid para que ella conociera algunos contactos comerciales en la capital. Estaremos 2 días, informó. Ángela quiere conocer mejor el mercado español antes de finalizar nuestras propuestas de sociedad. Claro, Mariela respondió, intentando sonar indiferente. ¿Te gustaría venir con nosotros?, preguntó Giuseppe. Podrías aprovechar para conocer la ciudad donde vas a estudiar. La oferta parecía educada, pero forzada, como algo que él sentía obligación de hacer. Gracias, pero prefiero quedarme aquí. Tengo algunas cosas que organizar. Giuseppe asintió, y Mariela tuvo la certeza de que él pareció aliviado con su negativa. Después de que ellos partieron, la hacienda quedó extrañamente silenciosa.
Mariela pasó el tiempo caminando por los lugares que se habían vuelto especiales para ella. El cafetal, donde Giuseppe se había abierto sobre su pasado, la biblioteca donde había descubierto la verdad sobre Francesca, los jardines donde él se había declarado. Fue caminando por el ala norte de la casa, donde se encontraban las habitaciones de huéspedes, que notó que la puerta de la habitación de Ángela estaba entreabierta. Una brisa había esparcido algunos papeles por el suelo y Mariela se acercó para recogerlos. No pretendía husmear, pero cuando se agachó para recoger los documentos, no pudo evitar notar que eran contratos en italiano. Su curiosidad venció y ella les dio una rápida ojeada. Aunque no entendía el lenguaje jurídico italiano, logró identificar números impresionantes y el nombre Benedetti repetido diversas veces. Había también un documento que parecía ser un certificado de nacimiento, con el nombre Marco Rossi claramente visible. Marco Rossi, el mismo Marco que había sido amante de Francesca. Mariela sintió que la sangre se le helaba. Ángela Rossi, Marco Rossi. ¿Eran parientes? ¿Hermanos? Ella fotografió rápidamente los documentos con su móvil y los volvió a colocar exactamente donde los había encontrado. Luego corrió a la biblioteca para investigar. En Internet encontró información sobre la familia Rossi, una conocida dinastía empresarial italiana. Ángela Rossi estaba listada como directora de una empresa de importación y exportación. Marco Rossi aparecía como su hermano menor, fallecido en 2014 en un accidente de coche en España. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Mariela como un rompecabezas macabro. Ángela era hermana de Marco, el amante de Francesca. Ella no estaba allí por casualidad o por interés en los negocios. Estaba allí por venganza o para completar algún plan que su hermano había comenzado antes de morir. Mariela intentó llamar a Giuseppe, pero el teléfono fue directo al buzón de voz. Envió mensajes que no fueron respondidos. La ansiedad crecía a cada hora que pasaba. Giuseppe y Ángela regresaron la tarde del día siguiente, y Mariela percibió inmediatamente que algo había cambiado entre ellos. Giuseppe estaba más animado de lo que ella había visto en meses, hablando entusiastamente sobre oportunidades de negocio y planes de expansión. «Mariela», dijo él durante la cena, «Ángela hizo una propuesta increíble, una sociedad que puede triplicar las ganancias de la hacienda en 2 años». «¿Qué tipo de sociedad?», Mariela preguntó, intentando mantener la voz neutra. «Exportación exclusiva para el mercado europeo», Ángela respondió en lugar de Giuseppe. «Giuseppe proporcionará productos premium y mi empresa se encargará de toda la distribución en Europa». «¿Y qué necesita hacer Giuseppe a cambio?». Ángela y Giuseppe intercambiaron una mirada que Mariela no consiguió interpretar completamente. «Giuseppe necesitará viajar a Italia para conocer las operaciones personalmente», Ángela explicó. «Y quizás considerar pasar más tiempo allí, supervisando personalmente la expansión europea». El corazón de Mariela se detuvo. «¿Estás considerando mudarte a Italia?». Giuseppe dudó. «Es una posibilidad, especialmente ahora que tú también estarás siguiendo tus propios caminos». La frialdad en su voz la golpeó como una bofetada. Giuseppe no solo estaba apoyando su decisión de estudiar, estaba usando su partida como una excusa para reconstruir completamente su propia vida. «Entiendo», Mariela dijo en voz baja. Después de la cena, ella pidió hablar con Giuseppe en privado. Caminaron hasta el jardín de rosas, el lugar donde habían tenido tantas conversaciones importantes. «Giuseppe, necesito contarte algo sobre Ángela». «Mariela», él comenzó con un tono de advertencia. «Por favor, escúchame. Encontré documentos en su habitación. Ángela es hermana de Marco, el amante de Francesca». Giuseppe dejó de caminar y se volvió hacia ella. «¿Qué dijiste?». «Ella es hermana del hombre que destruyó tu matrimonio. No puede ser coincidencia que ella aparezca aquí ahora, justamente cuando tú estabas empezando a ser feliz de nuevo». Giuseppe permaneció en silencio por un largo momento. «Mariela, ¿estás segura de lo que dices?». «Sí. Fotografié los documentos. Puedo probarlo». Giuseppe suspiró profundamente. «¿Y qué crees que significa esto?». «Creo que ella está aquí para vengarse o para completar algún plan que Marco comenzó antes de morir». «Oh», Giuseppe dijo con una voz extrañamente tranquila.
Ella está aquí para hacer negocios legítimos, y tú estás viendo conspiración donde solo hay coincidencia. Giuseppe, ¿me estás escuchando? Ella es hermana del hombre que... Yo sé quién es, Mariela. Las palabras salieron tan bajas que Mariela casi no las escuchó. Cuando registró lo que Giuseppe había dicho, sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Tú sabes? Sé desde el primer día. Ángela me contó sobre Marco cuando llegó. Y aún así ¿tú estás considerando hacer negocios con ella? Giuseppe se volvió para mirar la hacienda que se extendía ante ellos. Ángela perdió a su hermano en el mismo accidente que mató a Francesca. Ella quiere hacer las paces conmigo, construir algo positivo de las cenizas de una tragedia. O ella quiere terminar lo que su hermano comenzó. Mariela. Giuseppe se volvió hacia ella. Estás dejando que tu imaginación cree fantasías. Ángela es una empresaria respetable con una propuesta legítima. La forma en que él defendió a Ángela hizo que Mariela percibiera que estaba perdiendo a Giuseppe de una forma que no había anticipado. No era solo por su partida a la universidad, sino por su propia incapacidad de confiar nuevamente. «¿Ya decidiste, verdad?», preguntó ella. «Sobre Ángela, sobre Italia, sobre nosotros». Giuseppe no respondió inmediatamente, lo que fue respuesta suficiente. «Mariela, eres joven, inteligente, tienes toda la vida por delante. Yo soy un hombre de 42 años con muchas cicatrices. Quizás sea mejor que sigamos caminos diferentes». Las palabras golpearon a Mariela como cuchillos. «¿Es eso lo que realmente quieres? Es lo que tiene más sentido». Mariela asintió sintiendo lágrimas quemándole los ojos. «Entonces creo que debo partir antes hacia Madrid. No hay razón para esperar hasta marzo. Si eso es lo que quieres, es lo que tú quieres, Giuseppe. Yo solo estoy facilitando las cosas». Ella se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, dejando a Giuseppe solo en el jardín de rosas. Cada paso era una despedida, cada respiración un dolor nuevo en su pecho. Al día siguiente, Mariela hizo sus maletas con la ayuda de doña Antonieta, que lloraba abiertamente. «Cara mía, ¿estás segura de que es esto lo que quieres?» «Estoy segura de que es lo que necesito hacer», Mariela respondió, abrazando a la ama de llaves que se había convertido en una madre para ella. Giuseppe apareció para despedirse cuando el taxi llegó para llevarla a la estación de autobuses. «Mariela», dijo él, tomando sus manos una última vez, «espero que seas muy feliz en Madrid. Espero que tú también seas feliz, Giuseppe, con Ángela o con quien sea que elijas». Se miraron a los ojos por un momento que pareció eterno, y Mariela vio algo que podría haber sido arrepentimiento en el rostro de él. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. «Si algún día necesitas algo», él comenzó. «Estaré bien», ella interrumpió. «Siempre lo he estado». Mariela entró en el taxi sin mirar atrás, llevando solo una maleta y un corazón roto. Mientras se alejaba de la hacienda San Giuseppe, se juró a sí misma que construiría una vida en Madrid de la que se sentiría orgullosa, una vida que probaría que había sido lo suficientemente fuerte como para dejar atrás al único hombre que realmente había amado. Pero en el fondo de su corazón, ella sabía que parte de ella siempre pertenecería a aquella hacienda, a aquel hombre y a aquellos meses que habían sido los más intensos y transformadores de su vida. 15 meses pasaron desde que Mariela dejó la hacienda San Giuseppe con el corazón roto y una determinación férrea de reconstruir su vida lejos de Giuseppe Benedetti. En Madrid, ella se había destacado como una de las mejores estudiantes de su clase, equilibrando los estudios con un empleo de medio tiempo en una empresa de consultoría empresarial en el centro de la ciudad. La vida en la metrópolis había sido exactamente lo que ella necesitaba. Desafíos constantes, personas nuevas, oportunidades de crecimiento y, principalmente, distracción suficiente para no pensar constantemente en el hombre que había dejado atrás. Pero algunas heridas nunca cicatrizan completamente, y Giuseppe aún ocupaba un rinconcito silencioso de su corazón. Era una mañana de sábado de mayo, cuando Mariela recibió una llamada inesperada que lo cambiaría todo de nuevo. «¿Aló, Mariela? Aquí es doña Antonieta». El corazón de Mariela se disparó al escuchar la voz familiar de la ama de llaves. «Doña Antonieta, ¿cómo consiguió mi número?» Giuseppe nunca tiró su información,
Cara mía, escucha, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Giuseppe está bien. La pregunta salió automáticamente de su boca. Físicamente sí, pero... Mariela, necesitas volver a Aranjuez. Giuseppe está en peligro y tú eres la única persona que puede ayudarlo. ¿Cómo que en peligro? Esa Ángela, ella no es quien decía ser. Descubrimos que tiene otros planes además de los negocios. Giuseppe perdió mucho dinero. Casi perdió la hacienda y ahora descubrió la verdad sobre todo. Mariela se sentó en el borde de la cama de su minúsculo apartamento estudiantil. ¡Qué verdad! Es complicado de explicar por teléfono, pero Giuseppe encontró documentos que prueban que Ángela y Marco tenían un plan de 10 años para destruirlo financiera y emocionalmente. Y hay más cosas sobre tu familia que necesitas saber. ¿Mi familia? Doña Antonieta, ¿qué está pasando? Giuseppe descubrió quién era realmente tu padre, Mariela, y la conexión con la familia Benedetti es mucho más profunda de lo que imaginábamos. Mariela sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué estás diciendo? Giuseppe tiene pruebas de que Lorenzo era tu medio hermano. Tu padre tuvo un romance con Francesca años antes de que ella se casara con Giuseppe. La revelación golpeó a Mariela como un rayo. Si Lorenzo era su medio hermano, eso explicaría muchas cosas sobre la conexión inmediata que había sentido con Giuseppe, sobre la forma en que él se había sentido impulsado a ayudarla. ¿Giuseppe sabe esto?, preguntó ella con la voz embargada. Lo sabe, y fue por eso que él te dejó partir, cara mía. Pensó que sería incorrecto involucrarse románticamente contigo sabiendo de esa conexión familiar. Mariela cerró los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y comprensión. Giuseppe había sacrificado la felicidad de ambos para protegerla de una situación que consideraba impropia. ¿Y Ángela? Ángela descubrió esa conexión y la está usando para chantajearlo. Amenaza con exponer públicamente la situación y destruir su reputación si él no firma la transferencia de propiedades a ella. ¿Qué propiedades? La hacienda entera, Mariela. Ángela quiere destruir a Giuseppe de la misma forma que él. Involuntariamente, destruyó la vida de Marco cuando descubrió el romance con Francesca. Mariela se levantó y comenzó a caminar por el pequeño apartamento. ¿Dónde está Giuseppe ahora? Encerrado en la oficina hace 3 días intentando encontrar una salida. La fiesta de San Juan anual es esta noche y Ángela le dio un ultimátum. O él firma los papeles durante la fiesta, delante de todos los invitados, o ella hace pública toda la historia. ¿Y por qué crees que yo puedo ayudar? Porque tú eres la única persona en el mundo en quien Giuseppe confía completamente. Y porque ustedes dos merecen la oportunidad de ser felices, independientemente de cualquier conexión familiar del pasado. Mariela miró por la ventana de su apartamento, viendo la agitación de Madrid allí abajo. Había construido una vida allí. Estaba a pocos meses de graduarse. Tenía un futuro prometedor por delante. Pero Giuseppe estaba en peligro, y ella no podría vivir consigo misma, sabiendo que no había intentado ayudarlo. Doña Antonieta, ¿hay autobuses para Aranjuez hoy? Hay uno que llega a las 5 de la tarde. Estaré en él. Mariela hizo el viaje de 4 horas repasando todo lo que había sucedido desde que dejó la hacienda. Ahora entendía por qué Giuseppe había cambiado tanto después de la llegada de Ángela, por qué había incentivado su partida a Madrid, por qué había parecido casi aliviado cuando ella decidió partir. Cuando el autobús llegó a Aranjuez, doña Antonieta la esperaba en la estación de autobuses con los ojos rojos de tanto llorar. «Gracias a Dios que viniste, cara mía», la ama de llaves dijo, abrazando a Mariela con fuerza. «Giuseppe ni siquiera sabe que te llamé. Se va a quedar impactado al verte». «¿Cómo está él?» «Destruido. Descubrió lo de Ángela hace una semana, y desde entonces prácticamente no come ni duerme. Solo está en la oficina revisando papeles, intentando encontrar una laguna en los contratos». Ellas se dirigieron a la hacienda en silencio, y Mariela sintió una emoción avasalladora al ver nuevamente la propiedad que había sido su hogar durante algunos de los meses más felices de su vida. Todo parecía igual, pero había una energía diferente en el aire, una tensión que ella podía sentir físicamente. «¿Ángela está aquí?», preguntó. «Está, preparándose para la fiesta.
como si fuera la nueva dueña de la propiedad. Mariela respiró hondo. ¿Dónde están los documentos que Giuseppe encontró sobre mi padre y Lorenzo? En la oficina, junto con todas las pruebas sobre los planes de Ángela. Necesito verlos antes de hablar con Giuseppe. Doña Antonieta la llevó a la oficina, donde pilas de papeles estaban esparcidas sobre la mesa de caoba. Giuseppe no estaba allí, y Mariela aprovechó para examinar los documentos. Había certificados, pruebas de ADN, cartas antiguas, contratos de transferencia de propiedad e incluso fotografías. Una de las fotos mostraba a un hombre que ella reconoció inmediatamente. Su padre, señor Osvaldo, mucho más joven, al lado de una mujer que claramente era Francesca Benedetti. Las pruebas de ADN confirmaban que Lorenzo era hijo de Osvaldo Alburquerque, no de Giuseppe. Las fechas indicaban que el romance había sucedido 2 años antes del matrimonio de Francesca con Giuseppe. Había también documentos que mostraban que Ángela había falsificado varios contratos de exportación, desviado dinero de la empresa y manipulado a Giuseppe para que firmara poderes que en realidad transferían el control sobre sus propiedades a ella. «Dios mío», Mariela murmuró, percibiendo la extensión de la traición. «Impresionante, ¿verdad?», dijo una voz femenina detrás de ella. Mariela se giró y vio a Ángela parada en la puerta de la oficina, elegantemente vestida para la fiesta de San Juan, con un vestido que costaba claramente más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. «Ángela», Mariela dijo, intentando mantener la voz firme. «La novia que vuelve para salvar el día». Ángela rió con desdén. «Qué romance adolescente. Giuseppe estará encantado de saber que su querida Mariela volvió justamente cuando él más necesita una princesa salvadora. Por lo que veo aquí, quien necesita ser salvada eres tú, de ti misma». Ángela se acercó a la mesa y hojeó algunos de los documentos. «Giuseppe me subestimó. Pensó que yo era solo una empresaria oportunista queriendo hacer negocios. No imaginó que pasaría 2 años planeando la destrucción completa de todo lo que él ama». «¿Por qué?», Mariela preguntó genuinamente. «Tu hermano murió en un accidente. Giuseppe no tuvo culpa en eso». «¿No la tuvo?». Ángela rió amargamente. «Giuseppe humilló a mi hermano, descubriendo el romance con Francesca. Marco vino a España para conquistar a Francesca y llevar a Lorenzo a Italia. Era un plan perfecto hasta que Giuseppe comenzó a desconfiar. Entonces ustedes realmente estaban planeando robarle a su hijo. Lorenzo no era hijo de él, era hijo del contable idiota que trabajaba para la empresa de los Morales. Pero Giuseppe nunca supo eso, porque mi hermano murió antes de que pudiéramos ejecutar el plan completamente». Mariela percibió que Ángela no sabía que Giuseppe había descubierto la verdad sobre la paternidad de Lorenzo. «Y ahora quieres terminar lo que tu hermano comenzó». «Exactamente. Giuseppe se quedará sin nada como mi hermano se quedó, solo, humillado y destruido. ¿Y si te dijera que Giuseppe ya sabe que Lorenzo no era hijo de él?». Ángela dejó de sonreír. «Eso es imposible. Las pruebas de ADN están aquí en la mesa. Giuseppe las mandó a hacer hace 6 meses. Ángela examinó rápidamente los papeles y su rostro palideció. Él sabe de todo. Sobre que tu padre es el verdadero padre de Lorenzo, sobre que tú eres hermana de Marco, sobre los contratos falsos, sobre el dinero desviado. Todo. Entonces, ¿por qué no me denunció? Porque Giuseppe es un hombre honorable que aún creía que tú podrías tener algún motivo decente para estar aquí». En ese momento, Giuseppe apareció en la puerta de la oficina. Estaba visiblemente abatido, más delgado de lo que Mariela recordaba, con ojeras profundas y una expresión de cansancio que le partió el corazón. Cuando vio a Mariela, Giuseppe se detuvo completamente, como si estuviera viendo un fantasma. «Mariela, ¿cómo? Doña Antonieta me llamó», explicó ella. «Contó sobre Ángela y sobre que Lorenzo es mi medio hermano». Giuseppe cerró los ojos con dolor. «Iba a contártelo cuando lo descubrí, pero tú ya te habías ido a Madrid, y pensé que sería mejor dejar que yo continuara sin saber la verdad, protegerte de una situación complicada». Ángela observaba la escena con creciente nerviosismo. «Qué conmovedora esta reunión familiar, pero tengo un cronograma que cumplir.
Giuseppe, los invitados están llegando para la fiesta y tienes una transferencia de propiedad que firmar. Giuseppe se volvió hacia Ángela con una determinación que Mariela no había visto antes. Ángela, ya que Mariela está aquí y ahora conoce toda la verdad, creo que es hora de que tú también la conozcas. ¿De qué estás hablando? Giuseppe tomó un sobre sellado del cajón de la mesa. Ayer recibí los resultados de una investigación particular que contraté. Descubrí algo muy interesante sobre la muerte de tu hermano. Ángela se puso visiblemente tensa. ¿Qué quieres decir? Marco no murió en un accidente, Ángela. Fue asesinado. El silencio en la oficina era ensordecedor. Mariela observaba la escena con asombro creciente. Eso es mentira, Ángela dijo, pero su voz temblaba. Los frenos del coche fueron cortados. La policía en la época lo clasificó como accidente, porque alguien pagó para encubrir el caso. Giuseppe abrió el sobre y sacó fotografías y documentos. Alguien que descubrió el plan de Marco y Francesca y decidió eliminarlos antes de que pudieran huir con Lorenzo. Ángela estaba claramente en pánico ahora. ¿Quién? Marcos, el socio que despedí el año pasado. Él descubrió que Marco era su hermano y que ustedes estaban planeando destruirme. Decidió eliminar la amenaza para proteger su posición en la empresa. Mariela percibió que todos los hilos de la trama finalmente se estaban conectando. ¿Marcos mató a Marco y Francesca? Sí, Giuseppe confirmó, y ha vivido con ese secreto durante 10 años. Ángela, pasaste 2 años planeando venganza contra la persona equivocada. Ángela se desplomó en una silla, el peso de la revelación destruyendo completamente sus planes de venganza. Marcos. ¿Él sabía que yo era hermana de Marco? Lo supo desde el primer día que llegaste aquí. Él me llamó varias veces, intentando convencerme de no hacer negocios contigo. ¿Dónde está él ahora? Ángela preguntó en voz baja. Huyó del país hace 3 meses, cuando supo que yo había contratado a un detective para reinvestigar la muerte de Francesca. Ángela comenzó a llorar, toda su compostura y elegancia desmoronándose ante la verdad que acababa de descubrir. Giuseppe se volvió hacia Mariela. Siento mucho que tengas que presenciar esto, pero merecías saber toda la verdad. Giuseppe, Mariela dijo, acercándose a él, ¿realmente pensaste que la conexión familiar entre nosotros haría que nuestra relación fuera inadecuada? Giuseppe bajó los ojos. Lorenzo era técnicamente tu medio hermano. Pensé que sería extraño, inapropiado. Giuseppe, Mariela tomó sus manos. Lorenzo murió cuando tenía 4 años. Yo nunca supe que existía. Y aunque lo supiera, eso no cambiaría nada sobre lo que siento por ti. Pero no hay pero. Tú no eres mi padrastro. Yo no soy tu hijastra. Y no hay ninguna relación familiar entre nosotros. La única conexión que importa es que nos amamos. Giuseppe la miró a los ojos por primera vez desde que ella había llegado. Mariela, ¿estás segura? Porque si volvemos a estar juntos, no quiero que te arrepientas más tarde de haber abandonado tus estudios por mi causa. ¿Quién dijo que voy a abandonar mis estudios? Mariela sonrió. Puede que no lo sepas, pero existen universidades excelentes en Toledo, a solo 1 hora de aquí. Puedo terminar mi carrera y seguir viviendo contigo. ¿Harías eso? Giuseppe, pasé 15 meses en Madrid construyendo una vida nueva, pero descubrí que una vida sin ti no es una vida que yo quiera vivir. Giuseppe la envolvió en sus brazos y la besó con toda la nostalgia y el amor reprimidos durante más de 1 año de separación. Ángela, aún sentada y llorando, interrumpió el momento. Giuseppe, lo siento mucho. Por todo. Tienes razón en odiarme. Giuseppe se volvió hacia ella. No te odio, Ángela. Siento pena por ti. Pasaste 2 años de tu vida planeando una venganza basada en mentiras. ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a entregar a la policía? Giuseppe miró a Mariela, quien asintió comprensivamente. Te daré una elección. Puedes devolver todo el dinero que desviaste, firmar un documento confesando tus intentos de fraude y salir de España para nunca más volver. O puedes enfrentar un proceso criminal que probablemente resultará en prisión. Ángela no dudó. Devolveré el dinero y me iré. 1 hora después, Ángela había firmado todos los documentos necesarios, transferido el dinero desviado de vuelta a las cuentas de Giuseppe y partido hacia el aeropuerto en un taxi,
llevando solo el equipaje que había traído 2 meses antes. Giuseppe y Mariela se quedaron solos en la oficina, mirándose el uno al otro como si se estuvieran conociendo de nuevo. Entonces, Giuseppe dijo con una sonrisa tímida: «¿Te gustaría acompañarme a la fiesta de San Juan? Esta vez como mi novia oficial, sin secretos, sin malentendidos y sin fecha de caducidad». «Me encantaría», Mariela respondió. «Pero tengo una condición». «¿Cuál?» «La próxima vez que descubras algo importante sobre nosotros, me lo cuentas antes de tomar decisiones solo sobre nuestro futuro». Giuseppe rió, y fue la primera risa genuina que Mariela había escuchado de él en mucho tiempo. «Lo prometo». La fiesta de San Juan de aquel año fue la más memorable de la historia de la hacienda San Giuseppe. Giuseppe anunció públicamente que Mariela había regresado para quedarse y que se casarían en la fiesta de San Juan del año siguiente. Doña Antonieta lloró de alegría y los empleados de la hacienda celebraron como si fuera una victoria personal de todos ellos. Al fin y al cabo, habían visto a Giuseppe languidecer durante el año sin Mariela, y su felicidad era contagiosa. Durante la fiesta, Santiago y Débora aparecieron inesperadamente, pero esta vez sin drama. Santiago, ahora claramente más maduro y responsable, se acercó a Mariela y Giuseppe. «Mariela, quiero pedirte disculpas de nuevo y también agradecerte», dijo. «¿Agradecerme? Si no hubieras sido un cobarde idiota, tú nunca habrías conocido a Giuseppe y nunca habrías sido verdaderamente feliz». Débora, cargando un bebé en brazos, confirmó. «Santiago tiene razón. Nosotros no estábamos hechos el uno para el otro, Mariela. Tú mereces mucho más de lo que yo algún día mereceré». Giuseppe puso el brazo alrededor de Mariela. «El pasado es pasado. Hoy celebramos el futuro». La fiesta se extendió hasta la madrugada, pero Giuseppe y Mariela se retiraron alrededor de la medianoche para caminar por los jardines que habían sido testigos de tantos momentos importantes de su historia. «Giuseppe», Mariela dijo, deteniéndose junto a la fuente de mármol donde habían conversado tantas veces, «hay una cosa que nunca te pregunté». «¿Cuál?» «¿Por qué realmente te levantaste en aquella iglesia el día de mi boda?» «La verdad». Giuseppe pensó por un momento antes de responder. «Porque cuando te vi allí, humillada y sola, tuve la certeza absoluta de dos cosas. Primero, que ninguna mujer merecía pasar por aquello. Y segundo, que había algo en ti que cambiaría mi vida para siempre. ¿Lo supiste en ese momento?» «Lo supe. No lo entendía racionalmente, pero lo sabía en el corazón». «Y tenías razón. Teníamos razón», Giuseppe corrigió, «porque tú también cambiaste mi vida». Caminaron hasta la capilla de la hacienda, una pequeña construcción centenaria donde los abuelos de Giuseppe se habían casado. La luna llena iluminaba el camino de piedras que llevaba a la entrada. «Aquí es donde quiero casarme contigo», Mariela dijo. «¿En la fiesta de San Juan del año que viene?» En realidad, Mariela sonrió misteriosamente. Estaba pensando en algo antes. Giuseppe la miró con sorpresa. «¿Cuánto antes?» «¿Qué tal en la fiesta de San Juan de hoy mismo? Técnicamente todavía son las 2 de la mañana del sábado». Giuseppe rió. «Mariela, ¿estás hablando en serio?» «Completamente. Padre Antonio está aquí en la fiesta. Doña Antonieta puede ser nuestra testigo. Y no quiero esperar un año más para convertirme en tu esposa oficial». Giuseppe la tomó en brazos y la hizo girar en el aire. «¿Estás absolutamente segura?» «Nunca estuve más segura de nada en mi vida». Y fue así como, a las 3 de la madrugada de un sábado, en la pequeña capilla de la hacienda San Giuseppe, Giuseppe Benedetti y Mariela Alburquerque se casaron en una ceremonia íntima con solo Padre Antonio y Doña Antonieta como testigos. El matrimonio fue simple, pero perfecto. Mariela vestía aún el vestido azul celeste de la fiesta de San Juan, y Giuseppe usaba su camisa a cuadros y tirantes. No había flores elaboradas ni decoraciones sofisticadas, solo dos personas que habían encontrado el amor verdadero después de casi perderlo para siempre. Cuando Padre Antonio los declaró marido y mujer, Giuseppe besó a Mariela bajo la luz de la luna que entraba por las antiguas ventanas de la capilla, y ambos supieron que finalmente estaban donde siempre debieron estar. 5 años después, Giuseppe y Mariela eran dueños no solo de la hacienda original,
sino de un imperio agrícola que se extendía por 3 regiones. Mariela se había graduado en Administración de Empresas y se había convertido en socia integral en los negocios, aportando innovaciones y eficiencia que multiplicaron las ganancias de la empresa. Tenían 2 hijos, Lorenzo Giuseppe, de 3 años, nombrado en homenaje al niño que había conectado sus familias de forma tan inesperada, y Francesca Antonietta, de 1 año, cuyo nombre honraba tanto a la primera esposa de Giuseppe como a la ama de llaves que se había convertido en abuela adoptiva de los niños. La fiesta de San Juan anual de la Hacienda San Giuseppe se había convertido en un evento regional, atrayendo a miles de visitantes cada año. Y todos los años, al final de la fiesta, Giuseppe y Mariela renovaban sus votos en la pequeña capilla donde se habían casado en aquella madrugada mágica. Doña Antonietta, ahora con más de 70 años pero aún ágil y cariñosa, siempre lloraba durante la ceremonia de renovación, recordando a la joven de vestido de novia humillada que Giuseppe había traído a casa años atrás. En la fiesta de San Juan de 2030, cuando Mariela cumplió 25 años y Giuseppe 52, hicieron un anuncio especial para todos los invitados. Estaban creando una fundación para ayudar a jóvenes mujeres que habían sufrido traiciones o humillaciones públicas, ofreciendo becas de estudio y apoyo emocional para que pudieran reconstruir sus vidas. El verdadero amor siempre encuentra un camino para transformar el dolor en alegría, las lágrimas en sonrisas y los finales tristes en nuevos comienzos. Mariela, a su lado en el escenario montado en los jardines de la hacienda, le tomó la mano y añadió: y a veces, el mayor regalo que podemos recibir de la vida es descubrir que nuestra mayor humillación fue solo el disfraz que el destino usó para llevarnos al encuentro de nuestra verdadera felicidad. El público aplaudió emocionado y los banderines coloridos se balancearon suavemente con la brisa nocturna, siendo testigos de otra fiesta de San Juan en la Hacienda San Giuseppe, donde el amor había vencido todas las adversidades y creado una familia que sería recordada por generaciones futuras. A veces, Giuseppe dijo en su discurso aquella noche, lo que parece ser el fin de nuestra historia es solo el fin del primer capítulo. Mientras la fiesta continuaba por los jardines iluminados, Giuseppe y Mariela se retiraron a la galería de la casa principal, observando la celebración que tenía lugar en su propiedad y reflexionando sobre el extraordinario viaje que los había traído hasta allí. ¿Algún arrepentimiento?, Giuseppe preguntó abrazando a Mariela por detrás mientras observaban a los invitados bailando en los jardines. Solo uno, Mariela respondió, recostándose contra el pecho de su marido. ¿Cuál? Que tardó tanto tiempo en encontrarnos el uno al otro. Giuseppe rió y besó sus cabellos, que ahora le llegaban hasta los hombros y brillaban bajo las luces de la fiesta. Quizás nos encontramos exactamente en el momento justo, cuando ambos estábamos listos para amar de verdad. Quizás tengas razón. Se quedaron allí, abrazados en la galería, observando la fiesta que continuaría hasta el amanecer, sabiendo que habían construido no solo una vida juntos, sino un legado de amor que inspiraría a otras personas a creer que los finales felices realmente existen, incluso después de las mayores tormentas. El perfume de las rosas del jardín se mezclaba con el aroma de los dulces de maíz y el ponche caliente, creando la fragancia única de las fiestas de San Juan de la Hacienda San Giuseppe, donde una joven humillada en el altar había encontrado no solo refugio, sino el amor verdadero de su vida. Y así, bajo las estrellas del interior de la región, con el sonido de las acordeones resonando por los campos de café, Giuseppe y Mariela Benedetti continuaron su historia de amor, probando que a veces necesitamos perdernos completamente para encontrar exactamente dónde siempre deberíamos estar. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariela y Giuseppe haya tocado sus corazones y les haya mostrado que incluso en los momentos más dolorosos de nuestras vidas, el destino puede estar preparando algo extraordinario para nosotros. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras que exploran el poder transformador del amor verdadero. Encuentren esas narrativas aquí al lado, haciendo clic en el video sugerido.
Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que celebran la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. No se pierdan nuestros próximos contenidos y cuéntenos en los comentarios de qué ciudad están escuchando esta historia. Como Mariela y Giuseppe nos enseñaron a través de su viaje, el amor verdadero siempre encuentra un camino para transformar las cicatrices del pasado en promesas de un futuro extraordinario. Hasta nuestra próxima historia, y que sus propios viajes sean bendecidos con el mismo amor transformador que unió a esta familia extraordinaria.